otras bancadas y de otros partidos y se discute en el Congreso, pero que definitivamente después, como existen los traidores, en política es esto, los traidores justamente se hicieron de parte y a las finales cambian la ley, mutilan esta ley quirúrgicamente, digamos, sacan esta parte de la creación del Instituto de Migraciones y definitivamente dejan el resto. Y les dan ¿a quién? A que tenga la gestión dos entes. Uno, la Cancillería a través de la Secretaría General de Comunidades de Peruanos en el Exterior, y la segunda, que es a través de la Comisión de Trabajo Multisectorial. Entonces eso es lo que nosotros quisiéramos. Quisiéramos también ser allí partícipes de esto, y eso no ha pasado. Y finalmente, cuando yo he dicho que es anticonstitucional, que es discriminatoria, también es una ley que de alguna forma violenta y crea la violencia, porque aquí cuando ha escuchado esa manifestación de nuestros hermanos que se encuentran aquí, justamente es una manifestación de rabia, de tantos años. Entonces la pregunta es, si una Cancillería que en estos 30 años de los que han sucedido el proceso migratorio del Perú, porque hablamos de procesos migratorios, nosotros no hemos venido acá porque hemos venido a hacer turismo, somos trabajadores migrantes, y también nuestra constitución política lo señala en varios de sus artículos, donde dice que el Estado debe de garantizar los derechos laborales, e incluso el Estado peruano también es firmatario ante la ONU y ante otras organizaciones, otros institutos internacionales que deben de proteger y garantizar esos derechos, no solamente de tránsito de la economía, sino también de aquellos que somos la mano de obra. Y somos esos 3,5 millones de peruanos en el mundo mano de obra. Nosotros hemos combatido la pobreza en el Perú, porque a través de nuestras remesas justamente eso es innegable. Pero nosotros pensamos en unos objetivos colectivos, digamos, de ejercer los derechos de los peruanos en el exterior, que también aquí nosotros hemos dado un grande aporte. Nosotros definitivamente seguiremos tentando a que hayan modificaciones en esta ley, que hayan modificaciones, y seguiremos luchando para que se haga la creación del Instituto de Migraciones. Y con esto no quiero decir que nosotros queremos ni contrastar al consulado. El consulado tiene bien específicas sus funciones, pero como ya lo han señalado acá y también vemos nosotros, que sus dificultades justamente son en esto, pues, en los problemas sociales, en los problemas de tipo incluso de inclusión social en los países que nosotros residimos. ¿Por qué? Porque justamente el consulado, como también tienen lo que se llama, ustedes tienen un reglamento, ¿verdad? Y también hay una serie de, digamos, de puntos en vuestro reglamento que también no le permiten realizar otras cosas, ¿no? A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, Carlos, cuando ha señalado la cuestión de la embajada. Es verdad, nosotros años, aquí están varios dirigentes que hemos ido a hablar con los embajadores de todos los gobiernos, ¿eh? De todos los gobiernos, a dejarles allí propuestas nuestras, pero jamás tuvimos una respuesta formal y no nos respondieron. Entonces yo quiero creer en buena fe, y quisiéramos más bien para empujar y hacer manifestaciones, porque en la jurisprudencia internacional, que de alguna forma conocemos, es yo te doy y tú me das. Existen, el Perú es firmatario también. Por ejemplo, con esto, ojo, aquí hay amigos italianos también, un italiano o un hijo de italiano que nace en el Perú es automáticamente peruano. Entonces, ¿por qué tú, ante un organismo como la ONU, donde nosotros somos firmatarios, Estado italiano, Estado peruano, donde lo que se llama en la jurisprudencia internacional lo que es la homologación, o lo que significa la paridad jurídica, donde yo te doy y tú me das? Entonces hay alguien que ahí no está cumpliendo. Nosotros estamos dando, y porque eso también no lo da Italia. Es verdad que hay una cuestión de carácter constitucional, y entonces ¿por qué pasa con los Estados Unidos? Sería anticonstitucional. Entonces aquí hay cuestiones en las que nosotros también tenemos que
unificar a la autoridad y nosotros que somos la sociedad civil, digamos, la comunidad, que juntos creo que podemos nosotros crear sinergias, crear armonía, para ir de alguna forma tocando algunos puntos, y que esto no solamente sirva hoy día, posteriormente se invite a las asociaciones, etcétera, a gente interesada, y crear un percurso, porque de esto se trata. La democracia es esto. Es decir, que podamos tener aquí veo de diversos partidos políticos, hay que decirlo también aquí, estamos de diversos partidos políticos, pero que al final, ¿saben qué? Nos hemos dado cuenta de una cosa, que todos los partidos políticos, sin excepción, solamente les ha servido simplemente utilizar a los peruanos del exterior y nuestros familiares en el Perú, simplemente para llegar al Congreso, y después basta. Y eso nos estamos dando ahora cuenta, con algunas y raras excepciones, que sea claro en esto, con algunas y raras excepciones de algunos congresistas que sí han dado mucho por nosotros. Yo les digo que planteo a esta asamblea, y esto posteriormente cuando se hablará el plenario, es que nosotros definitivamente estamos contra esta ley y que haremos otros sugerimientos a nivel de las instituciones, sobre todo del legislativo, para que consideren esa primera parte y haya una reconsideración. Y esto es parte también de esas propuestas que cuando nosotros estaremos presentes en Lima, también será parte de de estas propuestas que nosotros plantearemos. Hay una cosa importante también en esta ley, que han dicho algunos, pero miren, por ejemplo, cuando se habla de la cuestión de la economía, acá hay dos cosas. Es verdad que de la economía, con los $30.000 que pueden llevar en menaje, en enseres de casa, etcétera, y hasta 150.000 en lo que puede hacer maquinarias, etcétera, etcétera, o otros tipos de herramientas para crear un proyecto allá. De acuerdo. La pregunta es, nosotros en esa ley no planteábamos esto. Planteamos también la del peruano que crea un proyecto de retorno, en aquel que de alguna forma comienza a crear allá las condiciones de una microempresa familiar, etcétera, para que después paulatinamente pueda llevar a la familia. Y también nosotros planteábamos en esta ley, por la cuestión económica, es de que también, ¿por qué no solamente la promoción del trabajo, la promoción de la microindustria, microempresa, sino que también la promoción en lo que concierne a que el Estado también haga un incentivo económico a aquellos peruanos que regresan? No les pedimos que nos regalen, pero sí de alguna forma que haya un tipo de condono dentro de un determinado periodo de tiempo. Nosotros habíamos planteado unos $50.000 y que en el arco de 8 o 10 años esto sea después restituido al Estado. De alguna forma para darle, como se dice, un input, un primer impulso en su creación de su empresa. Y que esto es posible, por supuesto que es posible. Yo les digo por qué es posible. Miren, existe la cuestión de las leyes, la ley de regiones. Nosotros estamos también buscando que nosotros podamos ser una región porque generamos riqueza en el Perú. Los datos estadísticos formales, institucionales, dicen que nosotros somos alrededor de entre 2.800 y 3.500. Nosotros que señalamos casi cerca a los 5.000 millones de dólares al año que remesamos. En estos 30 años son más de 1 billón de millones de dólares que han ingresado al Perú. Y no existe ninguna transnacional que haya hecho este tipo, como se dice, de inducción económica dentro de los circuitos financieros en el Perú. Definitivamente. No existe otra. Ni la Coca-Cola, ni ninguna de la minería, que solo trae devastación en nuestro Perú, fundamentalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que por la ley también de la partida IVA, dicha aquí, allá se llama el Impuesto General a las Ventas, ¿verdad? El IGB. Son más de 580 millones de dólares al año que el Estado recauda por ese intercambio comercial que existe a través del envío de nuestras remesas. Eso podría servir para un fondo, justamente, sí, de ahí usted su réplica, por supuesto, y podría servir de alguna forma también esto, para crear esos programas sociales de apoyo al peruano que se quiere regresar. Porque muchos de aquí ya tenemos, como se dice, yo siempre lo he dicho, estamos una especie de un pie en el Perú y otro pie en el país de residencia. Porque han pasado los años y justamente su papa casqui, su trigo todos los días cuando estaba en la sierra, y cuando baja a la costa ya no, pues.
Allá quiere su ceviche, quiere su carne, quiere su jugoso, quiere su chilcano, etc. Es esto lo que quiere, ¿no? Si es nacido ya en la costa, ¿no? Definitivamente. Más o menos eso pasa con la migración. Entonces, yo agradezco a ustedes, autoridades, que sea claro que Elba, lo repito una vez más, estimado Carlos, te repito una vez más, nosotros, la comunidad, no tiene nada en absoluto con ustedes de hacer ningún tipo de contrasto desde un punto de vista nosotros como institución, como representantes responsables, sino más bien lo que queremos es que se abran canales de diálogo, que de alguna forma creemos sinergia, y cómo es que ustedes que conocen aquí ya nuestra situación, se pueda sensibilizar a quienes pertenecen a la casta ahí en Cancillería y que posiblemente son aquellos que todavía se rehúsan un poco a cambiarla y a modificarla. Y ojo, no me malinterpreten cuando digo la casta, porque si vamos al diccionario no estoy diciendo ninguna herejía, que sea claro esto. Bien, yo simplemente les digo que luego continuaremos y bueno, muchas gracias y perdónenme si me he excedido posiblemente con algún minuto. Gracias.